Imagina por un segundo tener en tus manos la capacidad de decidir quién vive y quién muere. Así, sin oposición de un juez delante ni de un jurado aburrido mirando el móvil. Así como si fueras el político del Congreso. O peor aún, como si fueras el típico gurú de Twitter que suelta él totalmente equilibrado, firmando como una berenjena estúpida. Y esa es la premisa de Death Note. Kira y un cuaderno negro. Y ya está. De repente se convierte en un dios. Porque claro, cuando la humanidad encuentra un camino difícil y uno fácil, siempre escoge el fácil. Pero, ¿un fácil nivel? Oye, ¿y si en vez de debatir nos lo cargamos? Bravo, premio al intelecto. Pero bueno, supongo que si vivimos en una era en la que la gente se enfada porque Instagram cambia de lugar la interfaz, tampoco puedo pedir demasiado. De esta manera empieza este cuento, donde la justicia se convierte en venganza con DNI falso. Porque sí, matar es la vía más rápida, pero también la más estúpida. Un método perezoso para quienes confunden moralidad con ego y justicia con pulsar el despotismo, como si esto fuese reportar en modo ninja. De hecho, pensar que la pena capital es moralmente justa es como creer que Thanos era un ecologista. O sea, sí, tenía buen discurso, pero si tu explicación de mejora social empieza con vamos a borrar media población, quizá el problema eres tú. Pero bueno, póngase cómodas mis sombras porque yo soy Zoki y esto es Kira, el dios ciego de una falsa justicia. Empecemos con el problema principal, y claro, la cuestión aquí es que cuando le das demasiado poder a un ser humano, es decir, un simple mono con wifi, al final automáticamente la maldad se maquilla de virtud. Y esto pasa siempre. Un poquito de autoridad y ¡pam! De repente tu palabra es absoluta, perfecta y divina, como si fueras un usuario de TikTok. Ahí está Light Yagami, un chaval de 17 años que pasa de estar aburrido en clase a convertirse en juez, jurado y verdugo. Simplemente se convirtió en un fanboy de Robespierre. Y me preguntarás, ¿quién es Robespierre? Ese señor es el que dijo, voy a purificar Francia, y acabó purificándose a sí mismo con su propio invento, la guillotina. Y es básicamente karma estilo First Date. Ya que la historia tiene una regla de oro, aquellos que se llaman puros acaban muriendo por aquello que llaman pureza. Y Light no es la excepción, su justicia huele a genocidio con perfume del Shane, pues todos conocemos a alguien así, el típico que dice que si yo mandase esto iba mejor. Claro que sí, crack, igual que Thanos creía que eliminando a la mitad de la población solucionaba el paro, o como en Shingeki no Kyojin, donde cada uno creía tener la verdad absoluta, y luego mira, un segundo holocausto. Y de normal, el problema de esta gente no es que odio, es que creen y tienen demasiada fe. Hannah Arendt lo explicó con su frase más famosa, el mal se disfraza de banalidad. Es decir, no hace falta un supervillano con risas maléficas, basta alguien obediente, convencido sin pensamiento crítico. Es decir, un oficinista con convicción absoluta y 2 cacahuetes por cerebro. Y ya, ese es el verdadero peligro, porque el mal no surge del odio, surge de la convicción. Ya que Light Yagami no mataba porque odiase, mataba porque estaba convencido de que debía hacerlo, de que eso era lo correcto, y eso es lo que lo hacía tan peligroso. Y en esta ecuación podría entrar Kant. Este era un señor muy cuadriculado, literalmente. Su rutina diaria era tan precisa que podría sincronizarla con tu propio reloj. Pero dentro de ese loco perfeccionismo dijo algo muy importante, algo que en su momento cuestionó la propia ética de ese entonces. Los medios importan tanto como el fin. Traducción: no puedes crear un mundo pacífico con métodos que generan guerra, trauma y odio. Porque si tu camino hacia la paz está asfaltado con cadáveres, eso no es paz, es tiranía absoluta disfrazada. Porque si Khan fuese Twitch, Light estaría en su lista de baneo permanente. Porque claro, uno de los argumentos más estúpidos de la humanidad es usar la pena de muerte como espectáculo para disuadir a los criminales. Porque, para ponerte en contexto, en la Edad Media hacían esto: ahorcamiento y decapitación pública. ¿Cuál fue el resultado? Pues es gracioso, porque los ladrones se metían entre la multitud para robar más fácil. Es tan poético que hasta duele.
Es como decir que Batman organizará una fiesta para delincuentes y luego se quejará que le robaran el Batmóvil, ya que lo que se suponía que era un símbolo de miedo acaba siendo el clásico Madrid-Barça, pero donde se roban unos a otros. Es que al final y al cabo, siempre los humanos hemos sido unos hipócritas con la justicia, pues pedimos dureza ante los villanos, pero siempre violamos incluso esas propias normas que nosotros imponemos. Es como la típica chica que dicen que no le sexualicen mientras tiene 40 vídeos diarios en el YouTube naranja. Pues eso, simplemente humanos. Aquí la verdadera pregunta es la siguiente: si usamos el método Kira, ¿bajarían los índices de criminalidad? La verdad es que esto en la vida real se ha comprobado y no funciona. Porque Light mataba criminales esperando que la gente dejara de delinquir por miedo. Pero es que al final el miedo no educa, el miedo solo paraliza. Ya que por ejemplo cuando Europa abolió la pena de muerte no aumentaron los crímenes, literalmente esto es plot twist nivel Perry el ornitorrinco. ¿Y por qué no aumentaron los crímenes? Esto se debe a que el miedo al castigo no funciona. En la psicología de los delincuentes el delinquir viene de varias situaciones y factores, tales como la educación, el entorno, la pobreza, las emociones, la impulsividad, la psicología, las necesidades y la capacidad del humano cuando se le da una navaja. Pero por supuesto el miedo nunca fue un factor principal. B.F. Skinner demostró lo obvio: un castigo leve no hace nada, uno moderado con acompañamiento emocional tal vez pueda ayudar, y uno extremadamente cruel solo crea zombies. Es decir, en la mayoría de los casos no dejan de delinquir porque entendió que eso era malo, dejan de delinquir porque teme morir, porque su deseo sigue vivo y latente, esperando la posibilidad de poder salir. Y ahora claro, súmale a todo este enredo mental una pieza, una joyita mental que hace que esto se derrumbe aún peor. Se llama el sesgo optimista. Esa es la cosa que hace que el delincuente diga: bueno, yo soy especial, esto a mí no me pasará. Es como los típicos amigos que ven Fast and Furious y luego creen que pueden hacer un drifting en el parking del Mercadona. Un ejemplo fue un estudio en 2009 donde se dejó claro: los criminales subestiman siempre la posibilidad de ser atrapados. Por esto mismo la pena máxima no funciona, porque la disuaden con ese pensamiento y a lo mucho solo la anestesia. Entonces, claro, volviendo al perfil de Kira, tenemos un verdugo narcisista que piensa que como tiene el poder debe de usarlo, usar el control, porque para eso está. Eso se lo demuestra que tiene un complejo muy grande o que simplemente es un adolescente frustrado y encima tiene un ego tan grande que necesitaría otro cuaderno solo para él, ya que él no es justicia, es agresividad maquillada con maquillaje del Temu. Kira no quiere un mundo mejor, quiere un mundo donde le aplaudan. Es el influencer del error, es el youtuber de ejecuciones, es el nuevo Robespierre de TikTok. Porque la verdadera justicia no usa una libreta, usa pensamiento crítico. El castigo desproporcionado no enseña, solo reprime, solo crea más trauma, más odio y más violencia. Porque al final, una sociedad justa no es la que elimina criminales, es la que evita que estos mismos nazcan. Por esto mismo, aunque suene menos épico, esto se hace con educación, empatía, comprensión y mucha responsabilidad. Y siento que eso suene tan Greta Thunberg, pero todos los datos apuntan ahí, de que siempre, sin excepción, la verdadera justicia es lenta, pesada, complicada y sí, a veces incluso inútil. Pero es que al final somos humanos, no tenemos una verdad divina ni absoluta y sobre todo no tenemos una falsa justicia de un dios ciego con una libreta. En resumidas cuentas, Kira no es un héroe incomprendido y muchísimo menos es un salvador. Es un adolescente al cual se le dio un gran poder. Y como dice la frase más famosa de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, porque si no desemboca en un hipócrita. Es la clara demostración de que la justicia sin límites no es justicia, es tiranía disfrazada. Y lo peor de todo es que Kira funciona, porque siempre habrá gente ahí que como en la Edad Media aplaudía ante la cabeza rodante. Porque somos así de simples, de manipulables y de morbosos. Pero es que al final, para eso estamos aquí, para mirar esa oscuridad a los ojos y decirle que sabemos que está ahí, tratando de no volvernos igual que a ella. Porque cuidado, quien convive, ve o trata de erradicar a los monstruos a veces se convierte en uno de ellos. Porque es muy fácil hacerse el moralmente superior tras una pantalla, creyendo en una falsa justicia de un adolescente con complejo de Dios. Porque para terminar, quiero que me digas la realidad de tu pensar, estés a favor o en contra de esto. Quiero que recapacites y me digas, ¿tú realmente buscas verdadera justicia o solo poder vivir tranquilo?
pues piénsalo con cuidado porque son cosas totalmente diferentes. Porque lo más triste de la realidad no es volver a poner la pena capital, es que después de ponerla poco a poco perdamos lo que nos hace humanos, que es al final de al cabo el respetar y temer a la muerte y sus derivadas. Ya que en resumen, mis sombras, qué fácil es caminar sobre cadáveres llamándolo justicia y qué difícil es romper el siglo del odio sin convertirse en otro nombre escrito en el cuaderno.